Esta predicación la titulamos Honra a tu Padre. Y vamos a comenzar en Daniel capítulo 3. Daniel capítulo 3, versículo 15 al 18 vamos a leer. ¿Ya lo tienen? Declara la escritura, dice así. Ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Esto fue cuando el pueblo de Israel fue al exilio a Babilonia. Y el rey Nabucodonosor había establecido un horno. ¿Para qué? Para que todo aquel que no lo honrare, todo aquel que no doblare su rodilla, esto era lo que le iba a acontecer, mandarlo al horno de fuego. Por lo tanto, sabemos que Daniel siempre fue un joven entregado a Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de tal manera que él tenía una relación tan profunda con su Padre que nada lo atemorizaba y que nada de este mundo lo hacía cambiar de lo que él había recibido, la revelación y el conocimiento del Padre, porque Daniel fue un hombre sabio, fue un hombre inteligente y lleno de sabiduría, que aún les contaba los sueños que tuvo Nabucodonosor. ¿Sí? Entonces, cuando leemos el libro de Daniel, vemos la revelación de todo lo que va a acontecer hasta el final. No solamente de la estatua, no solamente del rey Nabucodonosor, sino de todos los sueños que tuvieron cada uno de ellos, tanto Nabucodonosor como su hijo Belsasar. Él les interpretó los sueños que ellos tuvieron a través de la relación y el orden que Dios establece. Porque Daniel tenía una relación, no tenía una religión. Él 3 veces al día se postraba, y se postraba de su cuarto de rodillas delante del trono de la gracia, extendiendo las manos hacia la dirección donde estaba la nación de Israel. ¿Para qué? Para que Dios tuviera misericordia de su pueblo. Porque fueron llevados cautivos. ¿Por qué? Porque estuvieron transgrediendo los mandamientos, los estatutos y los decretos. ¿Cuántos años duraron en el exilio? 70 años. Todo fue a través de desobedecer lo que Dios establece en su palabra. Pero si tú no estás presto para hacer la voluntad de Dios, siempre Dios tendrá otro que levante. Siendo Daniel un joven, en el vigor de su juventud, tomó la decisión de servirle al Dios de la gloria. Y hoy en día la iglesia brilla por su ausencia. Prefiere lo del mundo que lo de Dios. Y Daniel no. Daniel sabía a quién adoraba, a quién amaba y a dónde iba a llegar. Porque aquí tenemos una meta que cumplir. Y esa meta no vamos a llegar si estamos fuera de la voluntad de nuestro Padre. Por eso tienes que honrarlo. Y el Hijo es el que debe de obedecer al Padre, porque el Padre es el que enseña al Hijo, no el Hijo al Padre. Entonces es un orden que Dios estableció a través de su palabra. Dice, Sadrach, Mesach y Abed-Nego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Al que servimos. Por eso Jesús vino a servir, no a ser servido. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros como iglesia, ser servidores, ser hacedores de su voluntad.
no de lo que queramos, de lo que queramos. Porque si yo tengo pensamientos desordenados, pues no tengo nada de Dios. Yo tengo que ordenar mis pensamientos acorde a sus pensamientos. ¿Para qué? Para estar dentro de su voluntad, para caminar dentro de su plan y de su propósito. Porque eso es lo que nos enseña a través de su palabra. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que vosotros esperáis. Yo tengo que alinearme con sus pensamientos. Si usted no tiene los mismos pensamientos de tu papi, entonces tú estás haciendo lo que tú quieres. Tú estás caminando en tu voluntad y no estás caminando en la voluntad de quien te dio la vida, quien te dio este cuerpo y quien te dio todas las cosas que hoy en día posees. Es nuestro Señor, Él es nuestro Padre. Y a Él tenemos que honrarlo a través de la fidelidad. Y vemos que este joven no se intimidó ante la autoridad suprema de una nación. Y no solamente era de una nación, era de muchos reinos. Porque era el imperio babilónico, así como fue el imperio persa. Él no escatimó nada y dijo, ¿sabes qué? Sepa usted, su majestad, que si mi Señor al que le servimos, no, aquí estamos para hacer su voluntad, no para hacer la nuestra. Pero aún si nuestro Dios no lo hace, así sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Escuche bien, él tenía identidad de hijo. Dijo, ¿sabe qué? Si no viene o si no nos salva como quiera, no vamos a honrar lo que tú me estás diciendo. Porque lo que tú me estás diciendo es una tradición, una costumbre de un hombre. Y yo no conozco eso, yo conozco al Dios vivo. Conozco al que se levantó de entre los muertos para gobernar y reinar eternamente para siempre. Y eso es lo que tenemos que aprender a honrarlo. No nada más de palabras, con un testimonio, con hechos. No solamente esa relación, ese tipo de palabras salían de su boca porque estaba lleno de sabiduría, estaba lleno de inteligencia, pero a través de la relación, porque él tenía una relación. 3 veces al día se postraba para adorarle, para honrarle, para glorificarle y para clamar para el pueblo de Israel. Era un intercesor. No crea que nada más él decía, pues para mí. No, para la nación de Israel. Y la honra viene a través de la fidelidad. ¿Conoces a tu padre? Si tú conoces a tu padre, tú sabes qué es lo que le gusta a él. Y si tú sabes qué es lo que le gusta a él, tú no vas a hacer lo que no le agrada. Si tú no lo conoces, entonces ¿de qué me hablas? ¿De que eres hijo de Dios? Si realmente no estás obedeciendo lo que Él te está enseñando. Si yo digo que soy hijo de Dios, es porque Él me está enseñando, Él me está instruyendo y Él me está capacitando para hacer su voluntad. De igual manera cada uno de nosotros y todos los que escuchen la predicación. Porque la palabra es viva y la palabra trae poder. Cuando tú la aceptas y la haces tuya, viene una renovación y una transformación a tu vida. Si tú no la aceptas, no estás aceptando a Jesús, no estás recibiendo a Jesús. ¿Sí? Porque es su palabra, no soy yo. Y el que la acepta es el que se disciplina, es el que se corrige, es el que se instruye y se prepara para el crecimiento. El que no la acepta es el que no quiere recibir la disciplina. Y la disciplina es la que te da el crecimiento como cristiano. No en tus fuerzas, no en tu capacidad, a través de Jesús. Jesús es el que te da el crecimiento.
Todo cuando estemos en su voluntad. Vemos que esta persona fue una persona decidida, pero ¿sabes qué? Nadie ni nadie lo pudo quitar. Cuando el enemigo, a través de toda la consejería que tenía el rey Nabucodonosor, que querían encontrarlo en una cosa que no fuera digna delante de los ojos, no encontraron. Y por eso dijeron, ¿sabe qué? Haz una estatua. Porque esta es la única debilidad en la cual lo podemos encontrar, que no te honre. ¿Sí? Pero ¿sabes qué? Él se mantuvo fiel. Y a los que son fieles, Dios los respalda. Dios los guía por senda de justicia por amor de su nombre. Por eso él fue siempre prosperado en tiempo de Ciro y de Darío del imperio persa. Él siempre estuvo con los de arriba, no con los de abajo, porque Dios lo puso por cabeza, no por cola. Todo es a través de la honra que tú tengas con tu papi. Hónralo con tu cuerpo, hónralo con tu boca, hónralo con tus ojos, hónralo con tus manos, con tus pies. Porque si tú no lo honras, por eso hay un pasaje que dice, si tu mano te es ocasión de córtatela, si tu ojo mejor sácatelo, que entres al reino de los cielos, a que todo completo perezcas. Con cada uno de los miembros de este cuerpo que Dios nos ha dado, tenemos que honrarlo. Que tus ojos no los uses para desear la mujer de tu prójimo. Que tus manos no las uses para robar lo que no te corresponde. Que tus pies no los uses para que te lleven al desenfreno. Y así sucesivamente, que tu boca la guardes. Que tus palabras salgan vida. Porque Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia. Y eso es lo que debe de haber en un hijo. Palabras de bien, palabras de justicia, palabras de éxito. Tenemos que ser imitadores de Jesús. Si no, entonces, ¿qué estamos haciendo? Si yo estoy haciendo mi voluntad, ¿saben qué? Mejor yo no tengo necesidad de estar aquí. Mejor allá en el mundo lago. Pero si yo estoy aquí, es porque voy a hacer la voluntad de mi Padre. Porque así como me ha enseñado y me ha instruido y me ha preparado, y si yo a través de practicar y usted de practicar lo que Él nos está enseñando, vamos a crecer, vamos a hacer un testimonio vivo sobre todos aquellos que caminan en la oscuridad, sobre todos aquellos que están en el mundo. No que te vas a corromper con los que están en el mundo, pues ¿de qué caso? ¿De qué estamos hablando? Ser luz, dice su palabra. Somos la sal de la tierra y nosotros somos los que le vamos a dar el sazón a aquellas familias que no tienen, que están vacías, que están huecas. Vamos a darles ese gozo, esa alegría a través de darles una palabra de vida, a través de hablarles de nuestro Señor Jesucristo, para que se arrepientan de su vieja manera de vivir. Para eso Jesús nos ha llamado, no para seguir haciendo nuestra voluntad, porque la voluntad la hacíamos en el mundo, nuestra voluntad nosotros la hacíamos en el mundo, dentro de las cosas de Dios ya no es igual. Y vamos a ir aprendiendo a través de la palabra y vamos a ir viendo que en su palabra Él nos va a enseñar de qué manera tenemos que ser. Yo no quiero perecer. Fuera del tiempo de Dios yo no quiero perecer. Yo quiero que su plan y su propósito se cumpla. Así como dice su palabra que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. El día, el mes y la hora en que yo naciese. Así ese día de mi partida que acontezca. Igualmente, si Él tiene 60, si Él tiene 80, los que tenga. Pero que se haga su voluntad. Yo no quiero caminar 70, 80 años enfermo. Si Dios no quiere que sufras.
Tu Padre, ¿quién se complace en que estés sufriendo? ¿Quién se va a complacer en que estés enfermo? Cuando no entendemos el plan y el propósito de Dios, por eso así pensamos. Y tenemos que cambiar nuestra manera de... No, en nuestra capacidad no. Es a través de la obediencia, es donde viene la renovación y la transformación de tu mente. ¿Quién te la transforma? El Espíritu Santo, Jesús, el Padre. A través de la obediencia. Vayamos a Oseas. O sea, a mí me inspiran para seguir siendo imitadores de ellos, como José, siendo un joven, un adolescente que fue arrancado de su paternidad y llevado a otra nación. Tenemos que aprender de la palabra. Cuatro. Y dice la palabra así: que nadie acuse ni reprenda a nadie. Tu pueblo parece acusar al sacerdote. Tropiezan de día y de noche, y los profetas tropiezan contigo. Tu madre dejará de existir. Aquí no se va a poder echar la culpa de que tú eres, que tú no. No, cada quien. Dios te dio una vida, Dios te dio familia, Dios te dio un hogar. Tú eres el único que tienes que escudriñar la palabra para saber qué es lo que quiere tu papi. Tú no te puedes dejar que que me dijeron, o a decirle al pastor, no, el pastor me dijo. No, tú, es tu relación y tu padre. Entonces no podemos acusar a nadie. Tenemos que nosotros tener una relación. Porque te imaginas teniendo un padre y siendo un hijo, y el padre no habla. El padre nos corrige, el padre nos enseña, el padre nos ama, el padre nos da lo mejor. Y cada que te va a hablar, tenemos que escuchar para obedecer lo que nos está hablando. Hoy en día se nos hace muy fácil. Yo me salí de la iglesia porque hizo tanto, hizo fulano tal, o me dijo tal. ¿Y eso qué? ¿Por qué pones los ojos en el hombre? Pon la mirada en el autor y consumador de la fe, que su nombre es Jesús. Cuando tú tus ojos los pongas aquí en este mundo, de nada te va a servir estar aquí. Estamos en el mundo, pero nuestra vista debe estar allá en los cielos. Entonces, donde está el Padre de las luces, allá está nuestro Padre. Si tú la pones en tu prójimo te va a desahuciar, te va a desanimar y te va a mandar a la calle. Allá arriba pon tu mirada en el blanco perfecto. Allí no hay fallas, allí no hay imperfecciones. Todo es perfecto. Pues por falta de conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Hay muchos predicadores que rechazan los mandamientos de Dios por hacer su voluntad. Y esto es lo que nos está enseñando nuestro Padre. Por cuanto desechaste mi conocimiento, yo también te voy a desechar del sacerdocio, yo te voy a desechar de estar pastoreando, porque lo que tú estás enseñando no es el evangelio del reino. Tú estás enseñando una doctrina de hombres, una doctrina de los fariseos, de los saduceos, de los ancianos y de los herodianos, que para nada aprovecha para llegar al destino final que Dios tiene preparado. ¿Sí? Hay muchos que se están levantando, pero que no enseñan la verdad. Y Jesús nos ha escogido para hacer su voluntad, no para hacer la mía. Por lo tanto,
todo aquel que quiera seguir haciendo su voluntad, el día de mañana las consecuencias van a venir sobre su persona. ¿Sí? Porque pareciera que no pasa nada, pero dice su palabra que Dios no puede ser burlado. Y hay de aquel que sabiendo hacer el bien, no lo hace. Juicio se trae en contra de su persona. Su palabra es veraz, su palabra es fuego consumidor. Tenemos que decretarla tal y como Él nos los enseña. Por eso la iglesia no crece, por eso no cambian. Porque siguen a un hombre, lo que los enseña eso creen. Porque no se ponen a escudriñar su palabra. No tienen un tiempo de estarse relacionándose. No tienen un tiempo de estar orándole. Lo que los dicen, eso es lo que oyen. Y nada más de oídas son cristianos. No son hacedores de la palabra. Porque ¿cómo van a ser hacedores si no la conocen? Entonces tenemos que ser nosotros hacedores de su palabra. Adoradores en espíritu y en verdad. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. La ley es su verdad. Si usted no camina en su verdad, las consecuencias las van a sufrir nuestra descendencia. Mis hijos, los nietos, y ahí va a parar. Tenemos que entender lo que Dios nos está enseñando, no nada más de estar ahí hablando. La ley es su justicia, la ley es su verdad, la ley son sus mandamientos, sus estatutos, sus decretos. No tenemos que pasarlos por alto, porque cuando tú ya los pasas, tú ya estás transgrediendo la voluntad de Dios por la tuya. Mientras más aumentaban los sacerdotes, más pecaban contra mí. Cambiaron a quien es su gloria en algo deshonroso. O sea, no era que no había sacerdotes, había. Pero ¿de qué servía? Si cada sacerdote estaba haciendo lo que le placía, enseñando como quería. Porque cuanto más sacerdotes había, más transgredían los mandamientos, más pecaban. ¿Qué no es para que sea al revés? Que cuanto más sacerdotes o más pastores haya, menos pecados haya, menos pecadores haya. Y aquí era al contrario, había más sacerdotes, pero más pecaban. Se multiplicaba el pecado a grandes rasgos. Pero aquí me enseña su palabra una cosa, que estos sacerdotes no hacían la voluntad de Dios, hacían su propia voluntad. Y como la voluntad del hombre no es la de Dios, Dios no puede obrar a favor de la tal o cual persona. Cuando tú sigues una religión, una tradición y una costumbre, de nada te aprovecha. Porque lo que va a cambiar tu persona, lo que va a sanar tu alma, lo que va a cambiar tu contorno, es su palabra. Porque su palabra es viva y es eficaz y más cortante que toda espada. No es la fuerza del ser humano, es Dios obrando en la vida de cada uno de su pueblo, en cada uno de sus hijos. Pero si el hijo no se somete al Padre. Por eso hay tanta iglesia que no ha entendido la voluntad del Padre. Porque no les han enseñado. Si entendieran y comprendieran la palabra que Jesús duró 3 años discipulando a los apóstoles, no fue un tiempo, no, 3 años. Y todavía después de 3 años, como que se apartaron. Cuando Jesús fue crucificado y fue sepultado, esos apóstoles también como que se fueron de nuevo al mundial. Se les tuvo que aparecer Jesús, para que entendieran y comprendieran que Jesucristo
era el Señor dueño de todas las cosas. Y los volvió a traer en pos de Él. Se les apareció 40 noches, 40 días. Que 40 significa cambio. Cuando ellos vieron la gloria de Dios a través de Jesús, no tuvieron otra opción más que obedecerlo, seguirlo, amarlo hasta la muerte. Y eso es lo que tenemos que aprender. O sea, la palabra es la que nos enseña para crecer. 3 años duró Jesús con sus discípulos. Aquí la gente quiere discipularlo en medio mes, un mes, 3 meses. ¿Qué tipo de discipulación? Si la discipulación que estaba haciendo Jesús era verdadera, era genuina, era el evangelio del reino, porque el evangelio no consiste en palabras sino en poder, y vemos el poder que recibieron esos hombres cuando comienza Hechos de los Apóstoles haciendo milagros, prodigios y portentos, levantando, sanando. Ese es el evangelio del reino, no de una doctrina vana, no una doctrina de un hombre, no, la de Jesucristo, no la doctrina de los fariseos, no la doctrina de los saduceos, no la doctrina de los herodianos, no, la de Jesucristo. La sangre de Cristo tiene poder, y ese poder es para su iglesia, es para sus hijos, para su pueblo, para todo aquel que quiera tomarlo. El pecado de mi pueblo es su comida, se regodean en su perversidad. ¿Cuál era la comida de ellos? El pecado. O sea, imagínense hasta dónde estaba el pueblo de Israel. ¿En qué condiciones espirituales estaba viviendo? No tenían. Todo era carnal, todo era demoníaco, todo era diabólico. Porque ese era su alimento, el pecado. ¿Qué quiere decir? Que estaban de mal, y a todas horas mal, nada bueno. Porque no hubo sacerdotes que entendieran la palabra para enseñarla. Y al que levantó Jesucristo nuestro Señor, no lo tenían en cuenta. Así fue con sus profetas, los mataban, los apedreaban. Porque cada que les daba una palabra, el Padre a través de su profeta, a través de su siervo, esa palabra les abría el corazón, les sangraba, y querían vengarse, querían matarlo, porque había odio, había rencor, había ira, no había amor. Porque una persona que tiene a Jesús tiene amor, tiene compasión. De tal pueblo, tal sacerdote. Por eso les pediré cuentas de su conducta y les daré la paga de sus acciones. Dios nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas. ¿Y sabes qué? ¿Cuáles son los hechos que has hecho aquí en la tierra? ¿Cuáles son los tesoros que estás llevando a los cielos como hijo? Porque el mundo no sabe las cosas, pero uno sí sabe. Nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. A mí no solamente me va a pedir cuenta de mí, me va a pedir cuenta de mi casa. ¿Qué hiciste con tu hija? ¿Qué hiciste con tu hijo? ¿Qué hiciste? Yo tengo que entregarle cuentas. Cada uno de nosotros tenemos que rendirle cuentas a nuestro Señor. Personales, cuando te ha dado una descendencia de tus hijos.
corrige al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Ese es el compromiso que tengo yo como padre y hijo de nuestro Señor Jesucristo. Corregir, encauzar a mi casa, a mi descendencia. Y es un compromiso. No es fuerte, para mí es algo que ya lo asimilé, ya lo entendí y que ahora lo estoy llevando a cabo. No a través de una religión, a través del Evangelio del Reino. Nos va a pedir cuentas. Estás aquí un tiempo, pero también te ve cuando te sales. Y también te está viendo qué es lo que haces. O sea, no te engañes. Hay que no permitir que el enemigo con su astutez te ciegue el entendimiento. Pídele a Dios que te abra los ojos de su entendimiento, de su palabra, de su justicia y de su verdad. Por eso la iglesia hoy en día no conoce quién es papi. Porque la persona que conoce a su padre hace lo que le agrada, no lo que uno quiere. Por complacer a tu papi y que sea el gozo de su corazón, vas a hacer lo que él te está enseñando. Porque cuando tú no haces lo que te está enseñando, eso ya es rebeldía. Él nos está enseñando una verdad. Él nos está enseñando una justicia. Y cuando usted no la practica, usted está haciendo lo contrario. Usted ni está acatando la disciplina y usted es una persona rebelde. Porque no obedece al Padre. Simple y sencillamente. Porque si yo digo ser hijo de mi Padre, yo tengo que obedecerlo. Y mostrarlo en testimonio, dentro, aquí, en mi trabajo, en la calle, donde quiera que me encuentre. Testimonio agradable delante de sus ojos. Para que cuando mis oraciones, mis súplicas y mis ruegos los lleve a cabo en petición en mi cuarto secreto, suba como ofrenda de lo fragante. ¿Queremos ver la gloria de Dios? Obedece a tu papi. Honra a tu papi. Ámalo, porque Él te amó. Él nos amó primero. Y si tú entiendes, asimílalo y practícalo. Vamos a 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Y escuche bien la palabra, preste oído a la palabra. Dice, pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu. ¿Son dos? Yo me uní a mi papi, ya no somos dos, somos uno en el espíritu. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos está enseñando? Que el Espíritu de Dios es el que nos va a guiar. Porque ya no somos dos, ahora es Él guiando nuestras vidas por senda de justicia, por amor de su nombre. Aquí no está diciendo que yo soy uno y el Señor es otro. Porque su Espíritu lo recibimos y su Espíritu lo tenemos y somos el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Espíritu Santo es el que nos debe de guiar a toda verdad. No a lo que yo crea y a lo que yo piense. Pero el que se une al Señor se hace uno con Él en espíritu y verdad. Así de sencillo. Ya no somos dos. Por eso Jesús le decía, no, somos uno, el Padre y el Hijo somos uno. ¿Sí? Aquí no hay tantos. Todos tenemos que alinearnos a su voluntad. En el 18 dice, huyan de la inmoralidad sexual, todos los demás pecados que una persona comete,
quedan fuera de su cuerpo, pero el que comete inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. Porque la relación sexual te haces una sola carne con la persona que te unes en una relación de adulterio, en una relación de fornicación, te haces una sola carne. Por lo tanto, peca tu cuerpo. Los otros pecados quedan fuera de tu cuerpo, dice la palabra. Pero eso te contamina. La relación es la que te contamina. Porque los genes se están entrelazando de la mujer y el hombre. Y por eso siempre nuestro Señor nos enseña que no tengamos que hacer eso. Porque si tú te metes con una adúltera, son una sola carne. Ya no son dos, son una. Así como somos uno con nuestro Padre, en el Espíritu y en verdad. Pero el que comete inmoralidades sexuales peca contra su propio cuerpo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. ¿Somos dueños de nosotros mismos? No somos dueños. Nuestro Señor Jesucristo nos compró a precio de sangre, no para andar en el libertinaje, no para andar en el adulterio, no para andar en la homosexualidad, no, para honrarlo. Y si usted es hijo de Dios, hónrelo con todo lo mejor de su persona, con las primicias. Las primicias es lo mejor, es lo máximo. Somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia no lo ha entendido, no lo ha asimilado. Porque el Espíritu Santo es Jesús mismo en mi persona. Es Jesús mismo en su vida, de todos. Y no se dan cuenta que cuando estamos constrictando al Espíritu Santo, Él se entristece. Y así como una vez tocó a la puerta de tu corazón y tú se lo abriste y Él entró, así también Él se entristece y se retira de tu persona. Te deja como comenzaste. Cuando estabas en el mundo, si no te arrepientes, Él no va a volver de nuevo a tu persona. Él no va a entrar y va a hacer morada en tu corazón. Tenemos que entender lo que nuestro Señor nos enseña a través de su palabra. Por eso Él te dice, hijo mío, dame tu corazón. ¿Sabe por qué? Porque de Él mana la vida. Él quiere darte sabiduría e inteligencia en este corazón. Porque sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. No te está diciendo, dame la riqueza. No, dame tu corazón. Porque ahí traes resentimiento, ahí traes rencor, ahí traes odio, ahí traes celos, contiendas, todo lo malo. Déjame trabajar, déjame limpiártelo, déjame aseártelo para poderte llenar de mi plan y de mi propósito que tengo sobre tu persona aquí en este mundo. O sea, ¿quién le va a poner a un tambo lleno de aceite agua? Tiene que limpiarse, tiene que lavarse, purificarse. De igual manera nuestro Señor por eso nos pide nuestro corazón. Para sacar toda artimaña que el enemigo te depositó en el transcurso de tu niñez, tu juventud, tu adolescencia. Ya no somos nosotros mismos, nosotros tenemos un dueño y Él es Jesús. Y Él es el que debe gobernar nuestras vidas.
Por eso es lo que nos enseña: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado es tu nombre. Venga tu reino, ven tu gobierno. Y cuando llega un gobierno, uno se tiene que alinear a ese gobierno. Porque cuando usted viola las leyes que establece un gobierno, usted se hace acreedor y se hace transgresor de que lo metan en la cárcel. Vamos a Efesios capítulo 6. Entonces tenemos que honrar a nuestro Padre, no solamente con relaciones sexuales, sino con no drogarnos, con no tomar, con no hablar malas palabras, con no tomar lo que no nos corresponde, no desear a la mujer de nuestro prójimo. O sea, en todo, de los pies a la cabeza, tenemos que guardarnos. Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4 vamos a leer ahí. Y dice el encabezado: deberes filiales, o sea, deberes familiares, está hablando aquí. Deberes familiares como un esposo, una esposa y hijos. Eso es lo que nos está enseñando. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Aquí le está hablando a la iglesia, no le está hablando al mundo. Toda la iglesia tiene que entender y comprender y escudriñar la palabra. Porque un hijo que no escudriña la palabra y que no es disciplinado a través de la doctrina de Jesucristo, ¿cómo va a honrar a su padre? No puede, porque no conoce de qué manera honrarlo. Entonces le está hablando a la iglesia, y como le está hablando a la iglesia, yo como su hijo de mi padre, yo tengo que honrarlo. Para enseñar que a mi hijo me honre y honre también a nuestro Señor. O sea, todo es dentro de un orden. No lo está hablando a los del mundo, porque los del mundo no tienen el conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo va a honrar un hijo a su padre? Precisamente esa es la causa por la cual familias se desintegran a través de una muerte repentina. A mí me enseña a través de su palabra que Abraham, el padre de la fe, no murió antes que Isaac. Fue Abraham, fue Isaac y fue Jacob. Hoy en día hay familias dentro de la iglesia o fuera de la iglesia que quedan las cabezas, el padre y la madre, y el hijo se va a la tumba, muerto. Pero me enseña algo la palabra: por no honrar al padre y a la madre, al Padre de las luces y a tu Padre terrenal aquí en la tierra. Ese no es el orden que Dios establece. Si yo tengo 40, 50, ¿cómo va a ser posible que mi hijo se muera de 20? ¿Que no es más factible que yo perezca más fácil? A mi tiempo, a mi hora. Y que mi hijo me reemplace. Esa es la causa de no honrar. Por eso el demonio viene a matar, a robar y a destruir. A los jóvenes los enferma. ¿Y qué sucede? Se los lleva. ¿Por qué? Porque no honran a su padre ni a su madre. No conocen la palabra, no son instruidos en el camino. ¿Cómo? ¿Qué le van a honrar al papi? ¿Qué tienen para darle a su padre? Por eso hay hijos que agarran a la madre o al padre y hasta los golpean. Empiezan a hablarles hasta lo que no. Porque no tienen el entendimiento, ellos tienen una ceguera, los del mundo, pero la iglesia no.
Y si la iglesia lo entiende y lo asimila, aquí está Dios estableciendo su orden. Primero fue Abraham, después fue Isaac, después fue Isaac y después fue Jacob. Primero el padre, después el hijo, después el nieto. Y así es como debemos de visualizar nosotros también nuestra familia, nuestro hogar. Y por eso tenemos que pelear la buena batalla a través del Evangelio del Reino. Porque aquí nos enseña su palabra, que la palabra es la espada del Espíritu Santo. Y con la espada, que es su palabra, yo voy a vencer todo designio de maldad. Y voy a tomar lo que Dios ya tiene preparado para mi casa. El que quiera tomarlo y el que quiera ser violento y hambriento, tiene el poder y la autoridad que Jesucristo nos ha dado. A través de su palabra, a través de caminar en su justicia y en su verdad. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. No lo vas a corregir como tú quieras. No, hijo, así. No. Acorde a la disciplina de nuestro papi. ¿Sí? Entonces, yo soy su padre, yo lo voy a disciplinar acorde lo que Dios me está enseñando a través de su palabra. Y ese orden se tiene que ir de generación en generación para que llegue la bendición hasta 1000 generaciones, dice su palabra. ¿Queremos ser los benditos de Jehová? Obedece a tu papi. Honra a tu padre con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y aquí estoy, Padre. Gracias por un nuevo día, un nuevo amanecer. Y la gloria de Dios va a resplandecer sobre tu vida, sobre tu casa, en tu trabajo, en tu negocio. Créelo, porque al que cree, todo le es posible. Y eso es lo que yo siempre he creído, su palabra, porque su palabra es indubitable. Su palabra es hoy, es ayer y por los siglos de los siglos. Y hay aquel de que le ponga y le quite, que dice que la palabra nomás fue para los tiempos antiguos. No, ¿qué dice su palabra? Que Jesucristo es el mismo hoy, es el mismo ayer y por los siglos de los siglos y eternamente para siempre. Y así como nos hizo conforme a su imagen y semejanza, también nosotros somos eternos. Eternos para pasar una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, o eternos para ir al lago de fuego. O sea, Él no se equivocó nada. Y no nos engañemos. Porque eso de estar perdiendo el tiempo en la iglesia no tiene sentido. Entonces, ¿cómo vamos a corregir a nuestros hijos? A través de la palabra. Vayamos a Colosenses capítulo 1. Y esta es la carta que les manda Pablo a los colosenses. Y vamos a comenzar del versículo 9. Capítulo 1, versículo 9. Y dice Pablo a través de Jesucristo: por eso desde el día en que lo supimos no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. ¿La oración para qué sirve? Para que te abra el entendimiento, para que estés pleno y lleno de la voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. O sea, Pablo era un intercesor. Él sabía que había la iglesia, pero necesitaban la oración. ¿Sabes qué? De noche y de día nosotros oramos. ¿Para qué? Para que Dios te abra el entendimiento. Para que sepas cuál es la buena voluntad de Dios completa en tu vida. Cuál es el plan y el propósito que Dios tiene sobre tu persona aquí en la tierra. Tú como su hijo y Él como tu padre.
pero toda sabiduría y comprensión espiritual. La sabiduría viene de los cielos, esa es la que cambia y la que transforma a la persona. No la de este mundo, porque la de este mundo es la animal, la carnal y la diabólica. Para yo recibir esa o para tener esa, pues yo la tenía en el mundo. Yo no necesitaba escudriñar su palabra. Ahora lo que yo necesito es más sabiduría, pero a través de su palabra. Porque eso me va a enseñar a ser mejor como ser humano. Me va a enseñar a ser mejor como su hijo. Me va a enseñar a ser mejor como padre de mis hijos. Y así sucesivamente. Ver por mi prójimo. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Había un plan y un propósito por el cual estaba orando Pablo, de noche y de día. Y el plan y el propósito era este. Para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esas eran las oraciones y las súplicas que Pablo hacía. No para que fueran cambiados y hicieran lo que quisieran, no. Para que hicieran la voluntad del Padre, para que lo honraran, para que lo amaran, para que lo glorificaran. ¿Y qué pasó? Con fruto. ¿Cuál es el fruto? Es el testimonio de tus hechos, de tu comportamiento, de tu actitud. ¿Qué actitud tienes? ¿Realmente tienes la actitud de un cristiano, de un hijo de Dios? ¿O cuáles son tus palabras que salen de tu boca? Esto implica dar fruto en toda buena obra, o sea, en todo testimonio, crecer en el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios es su palabra, son sus promesas, son sus mandamientos, es su voluntad, es su verdad, es su justicia, es su fidelidad. En eso tenemos que crecer como iglesia. En todo, en el conocimiento de Dios, y en todo tenemos que honrarlo y amarlo sobre todas las cosas, no en una sí y en otra no. Dios no viene por esa iglesia, no, y perdóneme que le diga, pero no viene por ese tipo de iglesia. Así como Jesucristo, como el Padre dio a Jesús todo completo, así también. Y como vimos en el pasaje de Corintios, fuimos comprados con un plan y un propósito de ser sus siervos, de hacer su voluntad. No fuiste comprado nada más por nada. Fuiste comprado a precio de sangre para hacer su voluntad y caminar en su voluntad. Y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. Él los ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. ¿Qué te está facultando? Dice, Él te está preparando, Él te tomó, Él te está disciplinando, Él te está llenando de sabiduría, te está llenando de conocimiento, te está llenando de verdad. ¿Para qué? Para que sepas cuáles son las herencias de los santos. Y la herencia es un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Él ya murió hace 2018 años y esta herencia que Él estableció aquí en su palabra es tuya. Si tú no te haces el dueño de esta herencia, es porque no has entendido la palabra de Dios. Porque Él ya murió. Y esta es para ti, esta es para ti, y es para todos los que quieran tomarla. A través de las promesas que Él nos enseña y nos regala a través de su palabra. Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. ¿De dónde estábamos?
Estamos en las tinieblas y Él nos trasladó a su luz admirable, al reino de la luz, al reino de su Hijo amado. Pero eso es lo que debemos de entender. Si antes éramos gobernados por el maligno, porque no era porque tú querías, era porque Él tenía el control de tu persona. Eras porque eras su siervo, eras su esclavo. Ahora es siervo y esclavo de Jesucristo, no para que haga lo que tú quieres, sino para que se cumpla su voluntad en tu vida, en tu familia, en tu casa. O sea, la iglesia como que está dormida. Le habla a la gente de una manera y les explica de otra y ellos durmiendo entre los muertos. No, tenemos que levantarnos. Levántate y anda, porque la luz de Jesús te va a resplandecer. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. ¿Sí lo hacemos? Practícalo. Si Él te creó para que lo hicieras por Él y para Él, no para ti. No para que te estés deleitando en la carne, en la inmundicia. No, para Él. Que seas una ofrenda de lo fragante delante de su trono. Porque Él es la imagen de Dios invisible. Porque vino Jesús en semejanza de hombre. Y así como por un hombre entró el pecado, así por Jesucristo fue deshecho todo pecado. Toda obra del demonio fue cancelada y calcinada a través de su palabra, de su poder, porque ni la muerte le pudo retener. Y es el poder que nos enseña Jesucristo a través de su palabra, a través de su evangelio. Entonces no somos de nosotros, somos de Él. ¿Y por qué queremos seguir haciendo lo que queramos? A ver, explícamelo. ¿Por qué no entiendes que tú tienes un dueño y que tú le tienes que pedir dirección al dueño? ¿Qué es lo que quieres que haga con este cuerpo? Él es anterior a todas las cosas, que por medio de Él forman todo un coherente. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de la resurrección, para ser en todo el primero. Él es la cabeza de la iglesia. Una iglesia sin cabeza no tiene dirección. Nosotros tenemos la cabeza y la cabeza es Jesús y su evangelio es su reino. No lo del hombre, no. Cuando nosotros no nos alineamos a voluntad, vamos a recibir una doctrina de hombres y esa no es la cabeza de Jesucristo. La cabeza de Jesús es el evangelio del reino, porque en el reino hay poder. En el reino hay poder. En el reino hay transformación, hay restauración, hay libertad, hay sanidad, hay prosperidad, hay todo en el reino de los cielos. No en una religión, porque Él es el todo y en todo para Él. Siempre lo primero. Y hoy en día, a veces hay iglesias que no caminan en el orden que Dios establece. Hay muchos pastores que caminan en su voluntad, haciendo, poniendo y quitando y lo que les vino a la mente y ¿sabes qué? Eso no es de Jesús. Jesucristo nos enseña que Él es la cabeza de la iglesia y nosotros somos los miembros los unos de los otros de la iglesia de Jesucristo. Somos la novia de Jesucristo.
Y ya no somos dos, porque el novio y la novia son uno, así como lo escucha. De tal manera que no debemos tomar decisiones propias, ni mucho menos decisiones apresuradas. Tenemos que pedirle dirección al dueño de todas las cosas. Tenemos que pedirle dirección a nuestro Padre Celestial. Queremos llegar a ese destino final. Hay que hacer su voluntad. Y vamos terminando con este pasaje de San Juan, capítulo 5, versículo 19. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Y habla Jesús a través de esta porción de su palabra, dice. Entonces Jesús afirmó, ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace. Porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. ¿De dónde aprende el Hijo? Pues aprende del Padre y practica lo del Padre, no lo que tú quieras hablar. El Padre es el que te enseña y el Hijo es el que escucha para practicar lo que el Padre le enseña. Y nosotros somos un espejo vivo en la casa. Cuando nuestros hijos están pequeños y ven lo que estamos haciendo, ellos quieren ser imitadores de lo que estamos haciendo. Si tenemos un trabajo, ellos están ahí porque también quieren aprender lo que estamos haciendo. Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Y hoy la iglesia no hace eso, no lo hace. No estoy diciendo que a la mejor, no lo hace. Tenemos que aprender de nuestro Señor Jesucristo, no del hombre. Porque el Hijo aprende del Padre. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Si aún cosas más grandes que ésta le mostrará, que los dejará a ustedes asombrados. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, así también el Hijo da vida a quienes Él le place. Además el Padre no juzga a nadie, sino que todo juicio lo ha delegado en el Hijo, para que todos honren al Hijo como lo honran a Él. El que se niega a honrar al Hijo, no honra al Padre que lo envió. ¿Qué le fue delegado a Jesucristo? Como Él fue obediente hasta la muerte de cruz, Él cuando terminó dijo, todo poder y toda autoridad se me ha dado. ¿Y saben qué? Ahora que se me dio el poder y la autoridad por haber llegado hasta el final aquí en este mundo, ahora yo les doy ese mismo poder y esa misma autoridad. Déjenme que yo voy a ir al cielo, porque si no, no van a recibir al Consolador. Yo tengo que ir, pero no van a quedarse huérfanos. Va a venir el Consolador en espíritu y en verdad. Y entonces me van a hacer testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Con poder, con autoridad y con señorío. Si no honramos a su Hijo, menos vamos a honrar al Padre que no lo hemos visto. Dios te dio también el poder, Dios te dio la autoridad. Pero ¿sabes qué? A los que lo honran, no a todos. Porque hay muchos que están en la iglesia y que porque son bautizados y siguen haciendo, no, eso no tienen poder ni tienen autoridad. La autoridad es para los fieles, para los íntegros, para los que caminan en su justicia y en su verdad. No para todos. Aunque esté llena la iglesia, discúlpeme, perdón, no es para todos. Qué glorioso fuera que todos los que estuvieran serían mucho mejor. Pero hay gente que no quiere disciplinarse, no quiere recibir la corrección y la enseñanza de nuestro Padre.
¿Quién envió al Hijo? Entonces, si yo honro al Hijo, honro al Padre. Si no honro al Hijo, no honro al Padre. Por eso hay muchas sectas y doctrinas que salen erróneas. Que Jesús es un profeta, que Jesús es un ser humano. Y todo ese tipo de enseñanzas no producen cosas buenas, más que pura confusión en la persona, te retiran del camino de la verdad y de la vida, y no llegas al plan y al destino final que Dios tiene preparado. Por eso tenemos que honrarlo, amarlo. ¿Quieres el poder, quieres la autoridad que el Padre le dio al Hijo? Serle fiel. A los infieles no se les da nada, ni se les delega nada. A los mentirosos tampoco, a los fornicarios, a los adúlteros, no, nada. Aquí tenemos que aprender de Jesucristo, que Él a través de la obediencia que le mostró al Padre, le fue delegado toda autoridad en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? Para que el que lo honre, honra al Padre, que nadie lo ha visto. Y lo vamos a honrar a través de obedeciendo y caminando en su justicia y en su verdad. Porque el que se niega a honrar al Hijo no tiene nada de Dios. Tienen más que una religión y una tradición y una costumbre. Aprendamos a honrar a nuestro Padre, al que está en los cielos y al que tenemos aquí en la tierra. Es el orden que Dios nos enseña. Que lo honremos, que lo glorifiquemos, que lo exaltemos y que le demos todo. Este ser que no es de nosotros, que Él lo compró a precio de sangre. Que cuando estábamos muertos en pecado, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén, amén y amén.